Abandonados y luchando por su vida, 4 cachorritos fueron arrojados al río para morir. El hombre que los rescató de las aguas jamás imaginó cómo esa decisión transformaría su existencia solitaria. Una historia de compasión que desafió el destino y unió a toda una comunidad, probando que el amor puede florecer en los lugares más improbables. Prepara tu corazón para un viaje emocionante de segundas oportunidades. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde dónde nos estás viendo. En un amanecer nublado de otoño, a orillas del río Pánuco, Mateo Hernández, un pescador solitario de 62 años, atestigua algo que cambiaría su vida para siempre. El cielo tenía esa coloración grisácea que anunciaba más lluvia, y el río corría más rápido de lo normal, arrastrando hojas y pequeñas ramas en su superficie agitada. Mateo, con sus manos curtidas por el tiempo y el trabajo, prepara sus redes como lo hace todos los días desde hace 4 décadas, cuando divisa un movimiento inusual en las aguas turbulentas. Un costal de plástico oscuro se balancea con la corriente, atrapado parcialmente entre 2 piedras a unos 20 metros de la orilla. Intrigado, Mateo empuja su pequeña canoa de madera desgastada y rema hacia el objeto. A medida que se acerca, percibe un movimiento sutil dentro del costal. Su corazón se acelera, pensando en las historias que ya ha oído sobre lo que algunas personas son capaces de desechar en los ríos. Con su remo, hábilmente trae el costal hacia la embarcación, sintiendo un peso considerable y notando pequeños agujeros en el plástico. Sus manos temblorosas deshacen el nudo apretado que cerraba el costal. El olor a humedad y miedo invade sus fosas nasales mientras revela el contenido. 4 cachorros de perro, empapados y temblando violentamente, lo miran con ojos asustados que parecen implorar ayuda. 3 de ellos tienen pelaje oscuro, mezclando negro y marrón, mientras que el cuarto es más pequeño, con manchas blancas en el hocico y el pecho. Mateo siente que algo se rompe dentro de él, una barrera invisible que mantuvo alrededor de su corazón por tantos años. ¿Quién haría una cosa así?, murmura para sí mismo, mientras se quita su camisa de franela deslavada y envuelve a los cachorritos con cuidado. El más pequeño de ellos, aparentemente más débil que sus hermanos, emite un gemido agudo que resonó en la vastedad del río. En ese instante, una conexión inexplicable se forma. El pescador, hombre de pocas palabras y muchas cicatrices emocionales acumuladas en décadas de aislamiento voluntario, siente algo despertar en su interior endurecido por los años de soledad. Mateo rema de vuelta a la orilla con urgencia renovada, sosteniendo a los cachorritos contra su pecho para transmitir calor. Su cabaña queda a 10 minutos de caminata, pero hoy el trayecto parece interminable. A cada paso sobre el suelo lodoso del sendero ribereño, siente el peso de una responsabilidad que no buscó, pero que no puede ignorar. En el camino, pasa junto a otros 2 pescadores que lo saludan con gestos distantes, como es costumbre en la región. Mateo apenas inclina levemente la cabeza, escondiendo su carga preciosa. Su casa, una construcción simple de madera levantada por él mismo. 20 años atrás, nunca pareció tan desprovista de confort a sus ojos. El interior es espartano. Una cama estrecha, un fogón de leña antiguo, una mesa con 2 sillas que nunca reciben visitas, y repisas repletas de aparejos de pesca y algunas decenas de libros desgastados por el tiempo y la humedad. No es lugar para cachorritos, piensa, pero es todo lo que tiene para ofrecer en este momento. Mateo improvisa rápidamente. Una caja de madera que usaba para guardar redes menores es vaciada y forrada con su única cobija extra. Coloca a los cachorritos dentro, posicionándolos cerca del fogón donde enciende un fuego suave. De su despensa personal, separa un poco de leche que diluye con agua tibia en un tazón bajo. Con paciencia, usa sus dedos para mojar el hocico de cada cachorrito, estimulándolos a lamer el líquido. El más pequeño, el de manchas blancas, parece más reacio.
Mateo lo sostiene con cuidado especial, notando cómo sus costillas son visibles bajo la piel. «Necesitas ser más fuerte que los otros», susurra, en una voz que no reconoce como suya, más suave de lo habitual. Pasa la noche en vela, revisando a los cachorritos cada hora, temiendo que el frío o alguna enfermedad desconocida se los lleve durante la madrugada. Cuando la primera luz de la mañana siguiente atraviesa las rendijas de la ventana, los 4 siguen vivos. Mateo se permite una breve sonrisa, la primera en mucho tiempo. Hay algo en esta pequeña victoria contra la muerte que parece importante, incluso para alguien que pasó décadas evitando preocuparse por cualquier cosa más allá de su propia supervivencia. Las primeras semanas exigen adaptaciones sorprendentes en la rutina de Mateo. Su vida, antes regulada exclusivamente por los horarios de pesca y las variaciones del río, ahora incluye alimentaciones cada pocas horas, limpieza constante de la caja improvisada e intentos de entender los diferentes lloriqueos de los cachorritos. Por necesidad, rompe su aislamiento habitual para visitar la pequeña tiendita del pueblo más frecuentemente, donde compra leche y, eventualmente, croquetas para cachorros tras recibir la recomendación de la propietaria, doña Clara. ¿Son suyos, don Mateo?, pregunta ella con la curiosidad típica de las comunidades pequeñas, donde las novedades son raras. «Los encontré en el río», responde él secamente, esperando cerrar el asunto. Pero las noticias vuelan en Villa Esperanza, comunidad de apenas 700 habitantes donde todos se conocen por nombres y apellidos desde hace generaciones. En su lancha de pesca, una embarcación de 5 metros construida por su padre décadas atrás, Mateo adapta un espacio para los cachorritos. Una caja de madera más baja, sujeta firmemente a la proa, forrada con trapos viejos, se convierte en su transporte durante las salidas a pescar. Inicialmente, intenta dejarlos en casa, pero los aullidos desesperados de los animales y el temor de que algo suceda en su ausencia lo convencen de llevarlos al río. La imagen inusual. El hombre más reservado de la región navegando con 4 cachorritos que observan el mundo con curiosidad desde la proa de su lancha, pronto se convierte en tema de conversaciones en la tiendita, en la gasolinera que sirve también como punto de encuentro social, y después de la misa de domingo. La gente señala discretamente cuando Mateo pasa. Algunos más atrevidos ofrecen ayuda que es invariablemente rechazada con un gesto de la mano. «No necesito nada», se convirtió en su respuesta automática, incluso cuando la oferta era solo de consejos sobre cómo cuidar adecuadamente a los animales. Su orgullo, construido a lo largo de los años como protección contra el dolor de relaciones pasadas, le impide aceptar auxilio. Fue así desde que su esposa Marta se fue hace 15 años, llevándose consigo a la hija entonces adolescente, después de años de una relación que se deterioró lentamente, como madera expuesta, demasiado a la humedad. El alejamiento de Carolina, su única hija, que hoy debe tener 32 años, es una herida que nunca cicatrizó completamente. En su soledad voluntaria, Mateo desarrolló una relación casi mística con el río Pánuco. Conoce cada variación, de color que indica cambio climático, cada sonido específico que anuncia crecida o bajante, cada rincón donde los peces prefieren esconderse según la estación. El río se convirtió en su confidente silencioso, su fuente de sustento, y el lugar donde deposita pensamientos que nunca compartiría con otro ser humano. Ahora, observa con curiosidad cómo los cachorritos reaccionan diferentemente a las aguas. 2 de ellos, a quienes nombra mentalmente como oscuro y valiente por sus comportamientos distintos, muestran fascinación por el movimiento de las olas. El tercero, al que llama cauto, se mantiene siempre al centro de la caja, lejos de los bordes. Y el más pequeño, aquel de las manchas blancas que sobrevivió contra todas las probabilidades y ahora se recupera gradualmente, demuestra una atracción específica por los cambios en el río, poniéndose agitado antes de las lluvias o cuando la corriente cambia sutilmente.
Mateo lo llama Centinela. Tras 2 meses del rescate, cuando los cachorritos ya pueden caminar con más firmeza y exigen un espacio que la pequeña cabaña no ofrece, la región enfrenta la peor temporada de lluvias en décadas. Las aguas suben rápidamente, primero alcanzando las márgenes más bajas donde Mateo suele preparar sus redes, después avanzando despiadadamente sobre las primeras construcciones ribereñas, incluyendo su propia casa. En una noche particularmente violenta de tormenta, cuando los relámpagos iluminan el cielo, en intervalos tan frecuentes que parecen crear un día artificial, Mateo se da cuenta de que no podrá permanecer. El agua ya alcanza los primeros escalones de su porche, y la corriente trae troncos y escombros que amenazan la estructura de la cabaña. Con una mochila conteniendo pocas pertenencias personales y una caja improvisada donde coloca a los 4 cachorritos, abandona temporalmente su refugio. El camino hasta el centro del pueblo, normalmente recorrido en 40 minutos, se convierte en una jornada de 2 horas contra la fuerza del agua y del lodo. Al llegar a la plaza central, Mateo encuentra a otros damnificados siendo dirigidos hacia el salón parroquial y la escuela municipal. Por un momento, duda. Dormir en espacios colectivos significa proximidad forzada, conversaciones inevitables, miradas de lástima que siempre detestó. «Mateo, por aquí». La voz firme y familiar corta la confusión de la noche lluviosa. Es doña Elena Mendoza, la maestra jubilada que dedicó 40 años de su vida a la única escuela de la región. Una mujer de 70 años con el cabello completamente blanco, siempre recogido en un chongo preciso, conocida tanto por su rigor en el aula como por su generosidad fuera de ella. «Tengo un cuarto libre al fondo de mi casa. Tú y esos cachorritos estarán mejor allá que en el salón parroquial», afirma ella, sin dejar espacio para negativas. Mateo abre la boca para protestar, pero un trueno ensordecedor seguido de una intensificación de la lluvia parece cortar sus palabras antes de que salgan. Centinela gime bajito dentro de la caja, temblando no solo de frío, sino en una reacción que Mateo ya reconoce como sensibilidad a los cambios del río. La preocupación por los cachorritos se sobrepone a su deseo de aislamiento, y asiente, con un movimiento casi imperceptible de cabeza. La casa de doña Elena, una construcción de mampostería en uno de los puntos más altos del pueblo, es un contraste marcado con su cabaña. Cada pared alberga estantes repletos de libros organizados por tema y autor, cuadros con dibujos de animales, algunos claramente hechos por niños, otros más elaborados, decoran los espacios entre los estantes. El olor a hierbas secas colgadas en la cocina se mezcla sutilmente con el aroma de café de olla recién hecho. El cuarto no es grande, pero tiene baño propio y una puerta al patio, explica ella, conduciéndolo por un pasillo. Pensé que sería mejor para los cachorritos tener acceso directo al espacio exterior. La mención al bienestar de los animales antes incluso que a su propia comodidad sorprende a Mateo. Al entrar en la habitación, percibe que hay una cama preparada con sábanas limpias, una pequeña mesa con una lámpara, y en la esquina, una caja más grande y adecuada que la suya improvisada, forrada con telas suaves. «Me habían dicho en la tiendita que estabas con cachorritos», explica Elena, notando su mirada inquisitiva. «Siempre tengo esto preparado. Recojo animales abandonados desde hace años». Esta revelación despierta una curiosidad involuntaria en Mateo. Durante los próximos días, mientras la lluvia continúa implacable afuera, observa cómo Elena interactúa con los cachorritos. Hay una seguridad en sus movimientos que revela experiencia, pero también una ternura que él no esperaba en alguien conocida por su disciplina rigurosa. En la tercera noche, cuando comparten una comida sencilla en la pequeña terraza techada que ofrece vista al río ahora furioso, Elena cuenta sobre su vida después de la jubilación. Habla del vacío dejado por la muerte de su esposo Carlos, profesor de biología que partió súbitamente tras un infarto 7 años atrás. Cómo el trabajo con animales abandonados llena no solo sus días,
sino algo más profundo que las palabras comunes no logran describir adecuadamente. Cada quien tiene su río, Mateo, dice ella, mientras observa la lluvia persistente. El tuyo es literal, ese que corre allá abajo. El mío se convirtió en estos seres que nadie más quiere. La simplicidad filosófica de la declaración impacta a Mateo como pocos diálogos lo habían hecho en las últimas décadas. Hay en 1900 esta mujer una capacidad de síntesis que resuena con su propia experiencia de vida. En los días que siguen, mientras las aguas comienzan lentamente a retroceder, desarrollan una rutina inesperada. Elena cuida de los cachorritos durante las mañanas, enseñando a Mateo técnicas simples para verificar la salud de los animales, mientras él se encarga de reparar pequeños problemas en la casa, como canaletas obstruidas y tejas desplazadas por la tormenta. Durante las noches, sentados en la terraza que se convirtió en su punto de encuentro no oficial, Elena comparte historias de la región que ni siquiera Mateo, nacido y criado allí, conocía completamente. Habla de las tradiciones de los pueblos originarios que habitaban las márgenes del río Pánuco, mucho antes de la llegada de los primeros colonizadores, y cómo el río era considerado una entidad sagrada, no solo fuente de alimento, sino canal de comunicación con el mundo espiritual. Los antiguos creían que abandonar cualquier cosa en el río, especialmente seres vivos, era una ofensa grave a los espíritus protectores de las aguas, explica ella. En una noche particularmente estrellada, 2 semanas después del inicio de la inundación. Según la leyenda, quien lo hiciera sería visitado por infortunios severos, mientras que aquellos que rescataran lo abandonado recibirían bendiciones inesperadas. Mateo escucha en silencio, pensando en los cachorritos que duermen tranquilos en el cuarto, especialmente en Centinela, que desarrolló el hábito de echarse a sus pies durante esas conversaciones nocturnas, como si comprendiera cada palabra intercambiada. Por primera vez en muchos años, se permite considerar la posibilidad de que existan fuerzas más allá de las que podemos ver y tocar. Conexiones invisibles que nos ligan a personas, animales y lugares de formas que la razón sola no puede explicar completamente. Cuando las aguas finalmente retroceden lo suficiente para que pueda regresar a su cabaña, Mateo se sorprende con la renuencia que siente. Hay algo en el ritmo de los días con Elena, en la presencia de otra persona que no exige de él más de lo que está dispuesto a ofrecer, que parece llenar espacios vacíos que ni sabía que existían dentro de sí. La despedida es simple, como ambos prefieren. Elena le entrega un libro sobre cuidados básicos de perros y una pequeña caja con medicinas y vitaminas para los cachorritos. Mateo, torpe con las palabras de gratitud, promete traer pescado fresco siempre que tenga una buena pesca. No acuerdan encuentros futuros, pero ambos saben que algo cambió fundamentalmente en la dinámica entre ellos. El tercer mes después del rescate coincide con la tradicional fiesta del río, evento que celebra la llegada del período lluvioso de forma controlada. Una ironía considerando la destrucción causada por las últimas lluvias. Lanchas adornadas con listones coloridos y flores recorren un tramo determinado del río, mientras los habitantes arrojan pétalos a las aguas como forma de agradecimiento por la vida que el río proporciona, incluso en sus momentos más impetuosos. Este año, la celebración adquiere un tono más solemne. Muchas familias perdieron pertenencias o tuvieron casas dañadas. El ayuntamiento montó un escenario en la plaza central para que representantes de cada comunidad ribereña puedan compartir sus experiencias y necesidades. Una joven reportera del periódico regional, cabello rizado recogido en una cola de caballo y ojos perspicaces que parecen catalogar cada detalle alrededor, circula entre los participantes. Inevitablemente, oye hablar sobre el pescador solitario que rescató cachorritos del río antes de la gran inundación. La historia, ya amplificada por el boca a boca característico de las pequeñas comunidades, ahora incluye elementos casi místicos, como la supuesta capacidad de Centinela de prever cambios climáticos y el hecho de que Mateo se libró de
pérdidas significativas en la inundación, mientras vecinos más cercanos al centro sufrieron daños mayores. Mateo, que raramente participa en eventos comunitarios, está presente solo porque Elena insistió en que los cachorritos, ahora con aproximadamente 3 meses, necesitan socializar con otros perros y personas. Permanece al margen de las festividades, observando de lejos el movimiento colorido de las lanchas adornadas, cuando la reportera lo aborda. «Señor Hernández, soy Laura Montes, de El Diario del Valle. ¿Podría contarme sobre el rescate de los cachorritos?» Su primer instinto es negarse. La privacidad siempre fue un valor innegociable en su vida, pero algo en la persistencia educada de la joven y en la manera como se agacha para acariciar a Centinela, que se mantiene siempre cerca de sus pies, ablanda su resistencia habitual. En pocas frases directas, Mateo relata lo esencial: el costal, en el río, los cachorritos casi muertos, la decisión impulsiva de cuidarlos. La reportera anota cada palabra, ocasionalmente solicitando detalles que él proporciona a regañadientes. La conversación dura menos de 15 minutos, y Mateo considera el asunto cerrado cuando ella agradece y se aleja. 3 días después, su historia ocupa media página del periódico regional con el título «Guardián del río: cómo 4 vidas abandonadas transformaron a un pescador solitario». El artículo, escrito con sensibilidad sorprendente, evita el sensacionalismo barato y capta matices que ni siquiera Mateo había percibido completamente, como el paralelo entre su propia soledad y el abandono de los cachorritos, y cómo el acto de cuidar lo está gradualmente reconectando con la comunidad. Elena aparece en su puerta la mañana en que se distribuye el periódico, sosteniendo un ejemplar con una sonrisa contenida. Mateo lee en silencio, incómodo con la exposición, pero secretamente impresionado con la manera respetuosa como se contó su historia. Sin embargo, apenas puede imaginar las consecuencias que tendrían aquellas palabras impresas. El artículo es digitalizado y compartido en redes sociales por habitantes locales. En cuestión de días, alcanza grupos de protección animal en ciudades más grandes. La semana siguiente llega la primera donación, una caja con alimento especializado para cachorros en desarrollo, enviada por una ONG de la capital. Después, aparecen cobijas, medicamentos, juguetes, collares y otros artículos que rápidamente sobrecargan el espacio limitado de su cabaña. Mateo se encuentra en terreno desconocido, navegando aguas sociales que evitó por décadas. Personas desconocidas aparecen en su puerta, queriendo conocer a los famosos cachorritos del río. Algunos traen sus propias historias de rescates y conexiones con animales. Otros parecen más interesados en tomar fotos para sus redes sociales. Elena, percibiendo su creciente incomodidad, interviene discretamente, sugiriendo horarios específicos para visitas y ayudando a organizar las donaciones que continúan llegando. Al final del 4.º mes, un auto importado se estaciona cerca de la cabaña. De él desciende Rodrigo Valenzuela, un influencer digital con millones de seguidores, conocido por contenido sobre estilo de vida lujoso y, recientemente, por adoptar causas ambientales y de protección animal como parte de su marca personal. Vestido impecablemente con ropa que parece inadecuada para el polvo del camino ribereño, se presenta con confianza ensayada. Vine especialmente desde la capital para conocer a los cachorritos y, claro, al héroe que los salvó, anuncia, mientras su asistente prepara equipo de filmación profesional. Mateo observa con desconfianza el movimiento. Los cachorritos, ahora acostumbrados a las visitas, se acercan curiosos al extraño, excepto Centinela, que permanece cerca del pescador, como siempre. «Me encantó especialmente este pequeño», dice Rodrigo, señalando a Valiente, el más extrovertido de los 4. «¿Cuánto quiere por él? ¿10,000 pesos? ¿15,000? Sería perfecto para mi serie sobre animales rescatados. Imagina los patrocinios que conseguiríamos con esta historia».
La oferta se hace con la casualidad de quien está acostumbrado a obtener lo que desea con dinero. Para Mateo, que pasa por dificultades financieras después de haber reducido sus horas de pesca para cuidar a los animales, la cantidad mencionada representa más de lo que ganaría en meses de trabajo arduo. Por un instante, considera las posibilidades: reparar el techo que gotea en días de lluvia fuerte, reemplazar el motor de la lancha, que ya presenta signos de desgaste irreversible, tal vez incluso comprar un pequeño congelador para conservar mejor el pescado. Centinela, como si percibiera sus pensamientos, presiona el cuerpo contra su pierna. Mateo se agacha y pasa la mano por el pelo suave, que ya no muestra señales del cachorrito frágil que rescató. En los ojos del perro encuentra algo que falta, en la mirada calculadora del hombre frente a él, una conexión genuina, construida día tras día, comida tras comida, tormenta tras tormenta. No están en venta, responde finalmente, con una firmeza que sorprende hasta a sí mismo. Ninguno de ellos. Rodrigo parece momentáneamente desconcertado, como si no estuviera acostumbrado a las negativas. Aumenta la oferta a 20,000, luego 30,000, argumentando sobre la vida de lujo que podría proporcionar al animal, con los mejores veterinarios, alimentación premium y exposición que ayudaría a otras causas similares. Mateo permanece irreductible. Con cada aumento en la oferta, siente más claridad sobre el valor incalculable de lo que construyó con los 4 perros. Un tipo de familia improbable que llena espacios vacíos que ningún dinero podría ocupar. Cuando el influencer finalmente se va, visiblemente contrariado, Mateo siente una mezcla de alivio y orgullo que no experimentaba desde hacía años. A la mañana siguiente, Elena aparece con una propuesta inesperada. Un terreno abandonado adyacente a la propiedad de Mateo, que antes pertenecía a un antiguo aserradero en quiebra, está disponible por un valor muy por debajo del mercado debido a los daños causados por la inundación. Ella sugiere transformarlo en un pequeño refugio para animales rescatados, utilizando parte de las donaciones recibidas y contando con trabajo voluntario de la comunidad. «Tienes un don natural para esto, Mateo», dice ella, mientras observan a los 4 perros jugando a la orilla del río. «Y estamos necesitando un lugar adecuado para acoger a otros animales abandonados de la región». El plural, estamos, no pasa desapercibido. Hay una invitación implícita a una colaboración que va más allá del cuidado de los animales. Mateo pondera la propuesta por días, sopesando el cambio radical que representaría en su vida. Después de tanto tiempo cultivando distancia emocional de todo y todos, comprometerse con un proyecto como este significa asumir responsabilidades no solo con los animales, sino con personas y expectativas comunitarias. Curiosamente, son los propios perros quienes parecen influir en su decisión final, observando cómo interactúan entre sí, oscuro con su vigilancia constante, valiente siempre probando límites, cauto manteniendo la armonía en el grupo, y centinela con su sensibilidad especial. Mateo reconoce lecciones sobre cooperación e interdependencia que ignoró por demasiado tiempo. Con la ayuda financiera de las donaciones y mano de obra voluntaria organizada por Elena, el pequeño refugio comienza a tomar forma en el 6º mes después del rescate. Una estructura simple, pero funcional, con 6 perreras externas, una área techada para días lluviosos y un pequeño consultorio improvisado, donde veterinarios de la región se turnan ofreciendo atención gratuita una vez por semana. La inauguración oficial coincide con un descubrimiento extraordinario sobre Centinela. Durante una semana de clima inestable, Mateo nota cómo el perro presenta comportamientos específicos antes de los cambios climáticos: inquietud inusual, ladridos dirigidos al río y renuencia a alejarse de la orilla en determinados momentos. Inicialmente atribuye esto a traumas relacionados con el abandono en el agua, pero pronto percibe un patrón más significativo. Horas antes de una tormenta particularmente violenta, Centinela comienza a ladrar insistentemente hacia el río,
negándose a comer e intentando jalar a Mateo fuera de la cabaña repetidamente. Respetando la agitación del animal, Mateo verifica el nivel del agua y nota una elevación sutil que otros probablemente no percibirían. No lo suficiente para alarmar según los estándares convencionales, pero inquietante cuando se combina con el comportamiento del perro. Por precaución, alerta a los vecinos de las casas más cercanas a la orilla. Algunos ignoran el aviso, considerándolo exagerado, pero otros, que atestiguaron la conexión especial entre Mateo y los perros en los últimos meses, deciden elevar sus pertenencias a niveles más altos en sus residencias. Cuando la tormenta azota la región alrededor de la medianoche, el río sube con velocidad alarmante, desbordándose en cuestión de horas. Las casas que tomaron precauciones sufren daños menores, mientras que otras son severamente afectadas. No hay víctimas fatales, pero la diferencia entre perder todo o solo artículos reemplazables se convierte en tema de conversaciones por semanas. El episodio consolida la creencia local de que los animales, especialmente Centinela, son de hecho mensajeros de los espíritus de las aguas, como sugerían las antiguas leyendas compartidas por Elena. Personas que antes trataban el río solo como recurso para pesca o recreación, desarrollan una relación más respetuosa, reduciendo el desecho de basura y participando en iniciativas comunitarias para la preservación de las márgenes. El refugio, de animales inicialmente planeado como estructura modesta, se expande gradualmente con la llegada de nuevos voluntarios y donaciones regulares. Mateo, que nunca se imaginó como líder de ninguna iniciativa, se ve involuntariamente en ese papel. Su resistencia inicial a la presencia constante de personas disminuye a medida que reconoce el valor de la comunidad que se forma alrededor del proyecto, una red de apoyo mutuo que beneficia tanto a los animales como a las personas involucradas. Un giro significativo ocurre en el 8º mes, cuando una joven mujer de 32 años estaciona un auto alquilado cerca de la entrada del refugio. Mateo está alimentando a los nuevos residentes, 3 gatos rescatados de una bodega abandonada y un perro anciano encontrado al borde de la carretera, cuando percibe a la visitante observándolo con una intensidad perturbadora. «¡Papá!». La palabra cargada de interrogación y emoción contenida golpea a Mateo como corriente eléctrica. Carolina, su hija a la que no ve desde hace 15 años, permanece parada bajo el sol fuerte de la tarde, sosteniendo una copia, impresa del reportaje original sobre los cachorritos rescatados. Está más alta que en sus recuerdos, con rasgos faciales que mezclan características de él y de Marta. Pero los ojos, esos ojos cafés intensos, son inconfundiblemente los mismos de la adolescente que partió declarando nunca más querer verlo. El reencuentro es inicialmente tenso, cargado de resentimientos no resueltos y preguntas que ambos guardan desde hace años. Conversan formalmente en la pequeña oficina administrativa del refugio, intercambiando información básica sobre sus vidas. Carolina se graduó en arquitectura, se casó y se divorció. Ahora trabaja con proyectos sustentables en una ciudad a 300 kilómetros de allí. Vio la historia de los cachorritos en un programa de televisión regional que retomó el artículo original, y después de semanas considerándolo, decidió que era tiempo de enfrentar el pasado. «Te veías diferente en el reportaje», dice ella, mirando a su padre con mezcla de curiosidad y cautela. «Menos rígido». Mateo desvía la mirada, incómodo con la observación precisa. Los perros, especialmente Centinela que raramente se aleja de él, sirven como puente inesperado entre los dos. Carolina se encanta con los animales, principalmente al oír sobre las habilidades especiales de Centinela. «Mamá siempre dijo que amabas el río más que a cualquier persona», comenta ella, mientras acaricia al pequeño perro de manchas blancas. «Parece que finalmente encontraste a alguien que lo comprende tan bien como tú comprendes las aguas». La observación, hecha sin malicia aparente, carga verdades dolorosas sobre su matrimonio fracasado. Mateo no lo niega, reconociendo silenciosamente
cómo su aislamiento emocional contribuyó al fin de su relación con Marta y, consecuentemente, al alejamiento de su hija. La visita de Carolina, inicialmente planeada para durar solo un día, se extiende por una semana. Se hospeda en casa de Elena, quien hábilmente crea espacios para que padre e hija reconstruyan fragmentos de su relación, sin la presión constante de conversaciones profundas. Trabajan juntos en el refugio, intercambian observaciones sobre los animales y gradualmente abordan viejas heridas con palabras medidas y pausas respetuosas. En una noche especialmente significativa, sentados en el porche de la cabaña de Mateo, como hacían raramente cuando Carolina era niña, ella finalmente pregunta sobre lo que sucedió entre él y su madre. ¿Por qué se alejó tan completamente después de la separación? Negándose a participar incluso en eventos importantes como su graduación de preparatoria y universidad. Mateo, que pasó décadas evitando esa conversación incluso consigo mismo, encuentra palabras que nunca pensó tener. Después de que perdimos al bebé, yo no sabía cómo continuar, dice, refiriéndose al hermano menor que Carolina tendría, cuando tenía 12 años, pero que nació sin vida después de complicaciones en el parto. El río se convirtió en mi refugio porque no exigía que hablara sobre el dolor. Simplemente seguía su curso, independiente de cualquier tristeza humana. La mención al hermano que nunca conoció trae lágrimas a los ojos de Carolina. Ella también carga esa pérdida, amplificada por la subsecuente desintegración de la familia. Aquella noche, no llegan a conclusiones definitivas o promesas grandiosas de recuperar el tiempo perdido, pero establecen un inicio honesto de reconexión. Cuando Carolina parte, promete regresar pronto y mantener contacto regular. Mateo le cree, de una forma que no habría podido antes de que los cachorritos entraran en su vida. Antes de aprender que confiar nuevamente, a pesar de los riesgos, es parte necesaria de estar verdaderamente vivo. El 10º mes trae nuevos desafíos cuando el ayuntamiento cuestiona la legalidad del refugio. El terreno, aunque comprado legítimamente, no posee licencia para funcionar como centro de acogida animal. Cuestiones burocráticas sobre zonificación, condiciones sanitarias e impacto ambiental son planteadas, principalmente por un regidor cuya propiedad vecina se devaluó con la proximidad del refugio. Mateo, que siempre evitó burocracias y formalidades institucionales, se ve forzado a enfrentar audiencias municipales e interminables formularios. Elena lo auxilia con la documentación, mientras voluntarios organizan peticiones de firmas de apoyo. El momento crucial ocurre durante una audiencia pública en el pequeño auditorio del ayuntamiento, cuando Mateo es llamado a defender el proyecto ante el Consejo Municipal. Para alguien que pasó décadas prefiriendo el silencio de las aguas a las conversaciones humanas, subir al estrado representa un desafío mayor que enfrentar las peores tormentas. Mateo sostiene el papel donde anotó puntos con ayuda de Elena, pero al mirar los rostros atentos de la audiencia, muchos de ellos de personas que se beneficiaron de los servicios veterinarios gratuitos del refugio, o que adoptaron animales rescatados en los últimos meses, abandona las notas preparadas. No soy hombre de muchas palabras, comienza, con voz ronca por la falta de costumbre de hablar en público. Pero entiendo sobre segundas oportunidades. El río me enseñó eso al traer a aquellos cachorritos. Estaban condenados, desechados como basura. Hoy, salvan vidas prediciendo inundaciones y dan propósito a personas que, como yo, vivían al margen de la comunidad. Su discurso, breve y sin adornos, toca verdades fundamentales sobre redención y pertenencia que resuenan más allá de las cuestiones técnicas en discusión. Al final, el Consejo aprueba una licencia temporal de funcionamiento por 6 meses, período durante el cual deberán adecuarse a las normas oficiales con asistencia técnica proporcionada por el propio ayuntamiento. Es una victoria parcial, pero significativa para alguien que durante tanto tiempo evitó confrontaciones de cualquier naturaleza, prefiriendo alejarse a defender posiciones. Elena, que acompaña la audiencia desde la primera fila,
Aprieta su mano discretamente cuando él regresa a su asiento. El gesto simple carga una intimidad que ya no lo asusta como antes. El 11º mes trae una crisis inesperada cuando Centinela comienza a presentar síntomas preocupantes: cansancio excesivo, pérdida de apetito y episodios de respiración jadeante sin causa aparente. El veterinario voluntario del refugio realiza exámenes preliminares y recomienda consulta especializada en la capital. Centinela posee una condición cardíaca congénita que requiere cirugía compleja disponible solo en centros avanzados. El costo del procedimiento sobrepasa con creces los recursos del refugio, incluso con las donaciones regulares. Mateo considera vender su lancha, única posesión de valor significativo además de la cabaña, pero incluso eso sería insuficiente. Elena sugiere una campaña de recaudación de fondos, movilizando la red de apoyadores que formaron en los últimos meses. La comunidad responde con entusiasmo sorprendente. Artesanos locales donan piezas para una subasta benéfica. Pescadores organizan un torneo con cuota de inscripción revertida para el tratamiento. Y cocineras tradicionales preparan antojitos típicos ribereños para una kermés especial en la plaza central. El evento, que inicialmente sería solo para recaudación, se transforma en celebración de la cultura local, atrayendo visitantes de ciudades vecinas. Carolina regresa para ayudar en la organización, trayendo consigo colegas arquitectos que se ofrecen para elaborar gratuitamente el proyecto de adecuación definitiva del refugio a las normas municipales. En 2 semanas intensas de movilización comunitaria, logran recaudar no solo lo suficiente para la cirugía de Centinela, sino también para establecer un fondo de emergencia para otros animales que puedan necesitar tratamientos especializados en el futuro. El viaje a la capital para la cirugía representa otro hito significativo. Mateo, que no deja las proximidades del río desde hace más de una década, enfrenta el desafío de navegar por el caos urbano, teniendo a Centinela como prioridad absoluta. Elena insiste en acompañarlo, argumentando prácticamente sobre su mayor familiaridad con la ciudad grande, pero ambos reconocen que hay más en juego en esta colaboración que solo logística. En la clínica veterinaria especializada, ocurre el encuentro que el destino parecía determinar desde el inicio. La médica designada para el caso de Centinela es la doctora Marta Ríos, ex esposa de Mateo, madre de Carolina, y ahora reconocida especialista en cardiología veterinaria. El shock del reencuentro después de 15 años es atenuado solo por la urgencia de la situación médica de Centinela. Siempre supe que volvería a verte en circunstancias improbables, comenta ella, después de los saludos iniciales cargados de formalidad. No hay hostilidad en su voz, solo la resignación de quien comprendió hace mucho tiempo los caminos tortuosos que el destino a veces elige. En los 3 días que siguen, mientras Centinela pasa por exámenes preparatorios, cirugía y recuperación inicial, Mateo y Marta establecen una tregua en nombre del bienestar del animal. Conversan brevemente sobre los años transcurridos, evitando abrir viejas heridas, pero permitiéndose reconocer cómo ambos cambiaron. Mateo nota cómo Marta parece más serena, habiendo encontrado propósito profesional, mientras ella observa cómo él desarrolló una capacidad de conexión emocional que faltaba durante su matrimonio. Necesitaste 4 perros para aprender, lo que un hijo y una esposa no pudieron enseñar, observa ella en determinado momento, sin rencor aparente, solo constatando una verdad que ambos reconocen. Algunos aprenden más despacio que otros, responde él, con humildad raramente demostrada. En el pasado, Elena, testigo discreta de estos diálogos, ofrece espacio cuando es necesario y presencia cuando se requiere. Su relación con Mateo, aún indefinida en términos convencionales, demuestra una madurez poco común al no exigir exclusividad emocional o garantías futuras. Cuando Centinela recibe el alta, con pronóstico favorable tras la intervención exitosa, la despedida de Marta es breve pero significativa.
Entrega a Mateo instrucciones detalladas sobre cuidados postoperatorios y ofrece disponibilidad para consultas futuras. Salvarlo fue lo correcto, dice ella, refiriéndose al perro pero dejando espacio para otras interpretaciones. Algunos seres tienen propósitos mayores que solo existir. El regreso a Villa Esperanza coincide con noticias alarmantes. La mayor inundación de los últimos 50 años devasta comunidades ribereñas en toda la región. Aunque el centro de Villa Esperanza está relativamente protegido por su elevación natural, las áreas más cercanas a las márgenes, incluyendo la cabaña de Mateo y el recién estructurado refugio, sufren daños severos. Mateo enfrenta, por segunda vez en un año, la pérdida de su vivienda. Esta vez, sin embargo, el dolor material es aminorado por la presencia de una red de apoyo que antes no existía. Elena ofrece hospedaje permanente hasta que pueda reconstruir. Voluntarios salvan a la mayoría de los animales albergados, y el ayuntamiento, reconociendo la importancia del servicio prestado por el refugio, ofrece terreno en área más segura para la reconstrucción. Carolina, que regresa apresuradamente tras recibir noticias de la inundación, trae consigo no solo solidaridad, sino una decisión significativa. «Decidí quedarme, papá», anuncia ella, mientras ayuda a catalogar donaciones que comienzan a llegar para la reconstrucción. «Acepté una propuesta para coordinar un proyecto de viviendas sustentables para familias afectadas por las inundaciones, y el refugio puede ser el proyecto piloto. La decisión representa el cierre de un ciclo y la apertura de otro». Mateo, que tanto temió el abandono que prefirió abandonar primero, se encuentra rodeado por personas que eligen quedarse, incluso ante las adversidades. Hay cierta ironía cósmica en el hecho de que una nueva inundación, simbólicamente similar a aquella que trajo a los cachorritos, ahora trae renovación completa para su vida. Al completar un año del rescate, la comunidad organiza una celebración especial durante la renovada fiesta del río. Los 4 perros, ahora adultos y saludables, incluyendo a Centinela, que exhibe una cicatriz discreta en el pecho como único vestigio de su cirugía, son homenajeados como símbolos de resiliencia. Mateo, antes figura solitaria conocida, solo de lejos por los demás habitantes, se convierte en guardián respetado no solo de los animales, sino de las tradiciones ribereñas que estaban siendo olvidadas. El nuevo refugio, proyectado por Carolina y construido con técnicas sustentables que respetan el ciclo natural del río, incluye sistema de captación de aguas pluviales, estructura elevada para resistir futuras crecidas y espacio educativo donde niños de la región aprenden sobre preservación ambiental y cuidados responsables con animales. Elena coordina actividades educativas, integrando saberes tradicionales con conocimientos contemporáneos sobre el ecosistema local. Mateo mantiene su rutina de pesca, pero ahora acompañado no solo por los 4 perros originales, sino ocasionalmente por visitantes del refugio o niños curiosos sobre técnicas tradicionales ribereñas. Centinela continúa demostrando su habilidad especial de detectar alteraciones climáticas, convirtiéndose en parte importante del nuevo sistema comunitario de alerta para inundaciones. En un gesto simbólico que marca el aniversario del rescate, Mateo navega hasta el punto exacto donde encontró el costal con los cachorritos. Acompañado solo por los 4 perros, deposita un pequeño arreglo de flores nativas en el agua, no como despedida, sino como agradecimiento al río que, al traer a los cachorritos, le devolvió la capacidad de amar y construir conexiones verdaderas. «El río siempre quita, pero también da», murmura él, mientras observa las flores siendo arrastradas por la corriente suave. Centinela, sentado a su lado en la proa de la lancha, emite un pequeño gemido que parece respuesta. La historia de ellos inspira una nueva ley municipal de protección animal y preservación del río, apodada informalmente Ley Centinela,
garantizando que otras vidas, tanto humanas como animales, puedan continuar encontrando redención en las aguas que cortan. El pequeño pueblo que aprendió la importancia de las segundas chances. En la noche de celebración, cuando fuegos artificiales iluminan el cielo estrellado y músicas tradicionales acompañan bailes en la plaza central, Mateo observa a la comunidad reunida con nueva perspectiva. Elena, Carolina, los voluntarios del refugio, pescadores que antes eran solo conocidos distantes, familias que adoptaron animales rescatados, todos interconectados por hilos invisibles de propósito compartido, que comenzaron con 4 pequeñas vidas temblando dentro de un costal de plástico. El río sigue su curso eterno, como siempre lo hizo y siempre lo hará. Pero ahora, en vez de mero escenario para historias humanas aisladas, se convirtió nuevamente en lo que era para los antiguos habitantes: entidad viva, testigo de transformaciones, conductor de destinos improbables que se entrelazan como afluentes, formando una corriente más fuerte. Y Mateo, antes isla solitaria en sus aguas, finalmente se permite ser parte de ese flujo mayor, cargando consigo no solo las cicatrices de las tormentas pasadas, sino también la certeza renovada de que el naufragio no siempre significa el fin, a veces representa apenas un comienzo inesperado.